Bueno, para empezar, vamos a darle entrada a Belén Correa, ingresando ahí. Norma, vos decías que tenías una pregunta. Sí, la vez pasada, cuando arrancamos con el capítulo, vos hiciste una alusión a un esquema que yo me lo anoté ahí en el libro, que era este esquema AA', sujeto barrado A. Otro. El tema es que no me acuerdo por qué fue justo ahí en ese, si fue en ese párrafo que aludía a ese esquema, pero después me quedé pensando, ¿por qué? Busquémoslo. Bueno, el primer párrafo dice, saben que el psicoanálisis explica el caso del presidente Schroeder y la paranoia en general por un esquema según el cual la pulsión inconsciente del sujeto es una tendencia homosexual. Perdón, página 48. Bien. Es el inicio no, la segunda página de arriba de todo. Sí. Bueno, yo lo anoté, pero después dije, ¿qué tiene que ver? Eso Claro, me pasó. más adelante, Norma, Sí. Habla sobre la defensa del yo, ¿no? Sí. Contra la supuesta irrupción, ¿no? Sí. Lo que está haciendo es, como tantas veces, por lo menos en este momento de la transmisión de Lacan, es generar su transmisión en contraposición a el psicoanálisis instituido en ese momento, que era fundamentalmente el de la psicología del yo, ¿no? Claro, claro. En ese sentido, digamos, en lugar del fortalecimiento del yo, que es lo que proponía la psicología del yo, Lacan apuntaba en ese momento, con la preeminencia del registro simbólico, ¿no? Trabajar sobre ese eje. Por eso decíamos, habíamos hecho esto, ¿no? Lo hacemos de vuelta. Sí. Sí, es ese esquema, justamente. Exactamente. Donde cuando uno apunta justamente algo del sujeto, ¿no? Sí. Es la emergencia en relación a un otro, ¿no? Porque lo que aparece es algo dicho donde tiene resonancia en un otro, porque si no, no estaría hablando sin anclaje. Claro. Lo que interfiere eso es la línea de lo imaginario. Esta es la línea de lo imaginario y esta es la línea de lo simbólico. Claro, sí, lo imaginario es AA'. Exactamente, ¿no? Sí. Digo, a ver, pensemos en una situación clínica cualquiera, qué sé yo, ¿no? En el orden, por ejemplo, de lo transferencial. Hoy una chica me decía que trabaja con adolescentes, está iniciando su trabajo con adolescentes, y que cuando aborda a uno de estos chicos, el chico responde violentamente, ¿no? Y le tira un libro y dice, ¿qué te tenés que meter vos, pelotuda? Le dice, ¿no? Esta chica quedó impactada, digamos, en relación a eso, y de alguna manera empezó a preguntar, ¿y por qué me decís pelotuda si yo no te traté mal? Si, ¿no? Una cuestión allí donde en algún punto queda frente al espejo de este chico, claro, respondiéndole en esa línea. En la imaginaria, sí. Claro, en la línea de lo imaginario, lo que se pierde es la función que ella tiene en el sentido de poder leer qué es lo que está sucediendo allí. Claro. De alguna manera, si vos te vas a poner en el espejo de alguien, vos también vas a responder desde el narcisismo. Tal cual, sí. ¿No? Entonces, eso interfiere el poder escuchar otra cosa. ¿Se entiende? Sí, sí, perfectamente, sí. Bien. Gracias, Carlos. Iba a ser justamente un repaso para ver de dónde habíamos llegado. Viene bien. Un punteo. Inicialmente,
Lacan dice que el analista como basurero, que recibe comentarios dudosos, dice Lacan, ¿no? Y está, de alguna forma, aludiendo a lo que es el concepto de verdad en psicoanálisis. El concepto de verdad en psicoanálisis no se contrapone a mentira, no es verdad o mentira, sino que el concepto de psicoanálisis implica a una marca primordial del sujeto que lo hace hablar. Por lo tanto, eso que está diciendo, aunque esté mintiendo un sujeto, está atravesado por su verdad. Digo, porque muchas veces sucede justamente con adolescentes que los padres dicen, bueno, yo no sé si él viene y dice la verdad, ¿no? Es como para decirles, justamente, la verdad es imposible de decir. Ninguno dice la verdad. Y esto no significa que estén mintiendo. Bueno, hablaba justamente esto que traías vos, Norma, de las contradicciones en la conceptualización, en la psicología del yo, y cómo queda esto atrapado en ese eje imaginario del que estábamos hablando recién. Hace una referencia que implica la tendencia homosexual en la psicosis, ¿no? Esto más adelante lo va a trabajar como empuje a la mujer en la psicosis. Ese empuje a la mujer es en función justamente de ese lugar de objeto para el goce del otro. En ese lugar de objeto, ¿no? Es donde de alguna manera queda atravesado el psicótico en su despliegue de delirio. Piensen en Schreber, donde dice, bueno, fui penetrado por los rayos divinos, ¿no? Digamos, donde él queda como en una posición de objeto, ¿no? Y de objeto de la atención, en este caso de Dios, sobre él. Más adelante va a hablar sobre el lugar de los médicos en el caso Schreber, y lo que permite pensar allí es la cuestión de la transferencia en la psicosis, ¿no? Cómo cada uno de esos médicos terminaron siendo elementos persecutorios para el paciente Schreber. Y uno podría decir, ¿por qué casualidad? Todos terminan en el mismo punto. Es que justamente la transferencia en la psicosis no es, como en el caso de la neurosis, sobre el sujeto supuesto saber, de suponerle un saber sobre el sujeto al analista. ¿Por qué? Porque en la neurosis sí hay una pregunta sobre ese saber, de alguna manera empujado por la verdad que estábamos hablando antes, ¿no? Hay una pregunta sobre eso. En la psicosis no hay ninguna pregunta, hay certeza. Y entonces, en ese punto, la diferencia en la conceptualización, por un lado, de la transferencia en la psicosis, es distinta, y por lo tanto es distinta también el abordaje clínico que uno tiene en ese sentido. Por eso se habla en la psicosis no de sujeto supuesto a saber, etcétera, como lo podríamos pensar en el orden de la neurosis, sino como testigo en la psicosis. ¿Testigo de qué? Testigo de lo que ese sujeto psicótico sabe y que es así ineludiblemente. Sabe con certeza. No hay preguntas. Bueno, más adelante va a trabajar sobre la diferencia entre signo y significante, si lo recuerdan, ¿no? Sobre algunos elementos significantes en el discurso psicótico. Recuerdan que estaba hablando sobre el neologismo. Él utilizaba un neologismo que una paciente que él previamente en Saint Anne había entrevistado unos días antes, y que aparecía el galopinar, ¿recuerdan? Y donde eso, dice Lacan, tiene valor de palabra plena. O sea, no es un significante que remite a otro significante. No es un significante que remite a otro significante. Tiene valor de palabra plena o, como decíamos anteriormente, de signo. Que es la característica de la psicosis. Y el diagnóstico de psicosis se hace justamente no por la fenomenología,
sino por la relación al significante. Yo creo que les había comentado en algún momento, hace muchos años, que empecé a atender a una mujer que me llamaron de una guardia, de una clínica, aquí en la zona, donde me decían, bueno, es una mujer que tiene un brote psicótico, ¿no? Y efectivamente la mujer estaba delirando, ¿no? Y la habían encontrado yo creo que se los conté, pero bueno, lo volvemos a traer. La encontraron sentada en un tacho de basura, en un basurero, que en ese momento había un basurero en la zona, y con un caño de escape en la mano, ¿no? Perdida, sin poder articular mucho. En la medida en que ella puede salir de ese momento de crisis, ella empieza a decir, por ejemplo, que en la casa, empieza a relatar que en la casa se sentía muy mal, que estaba ella y creo que tenían 4 hijos, todos varones, y que ella recibía maltrato y que la trataban como una basura. Bien, significante, basura, basurero, ¿no? En otro momento, ella misma dice, bueno, basura, basurero, ella puede hacer una conexión entre un significante y otro significante. En otro momento dice, yo en todo momento me quería escapar de mi casa, ya no quería vivir de esa manera. Y lo que asocia es el caño de escape, un significante. Digo, el caño de escape no es un objeto. A ver, lo es, pero no para nosotros en cuanto a la lectura que hacemos de eso, sino que es un significante. Caño de escape de rajarse, ¿no? De irse. Ella puede hacer una conexión, por lo cual, si bien hizo un brote con delirio, no era una psicosis, justamente porque hay relación de significante a significante. El diagnóstico se hace en relación a el lenguaje, a lo dicho, a la línea de significantes. Si hay significante que remite a otro significante, eso ya no es una psicosis. Y esta mujer no lo era, claramente. Que tendría, digamos, algunas dificultades en el orden del anudamiento, eso se puede pensar, pero no era una psicosis. Para el psicótico está imposibilitado hacer esta asociación que esta mujer sí hizo entre basura y basura, escape y escape, ¿no? La encontraron mirando hacia el norte y ella después puede decir, claro, estaba esperando que venga mi hijo que está estudiando en Bahía Blanca, que está al norte de donde está la zona en la que estamos nosotros, ¿no? Bueno, ella pudo hacer una asociación simbólica de cada una de estas cuestiones. Por lo tanto, hubo brote, pero no en una estructura psicótica, sino en una estructura histérica. Hay un libro muy interesante de Maleval que se llama Locura y Psicosis, que justamente trabaja sobre esta diferenciación, que es la diferenciación diagnóstica que se da en... de locuras histéricas, ese. Exactamente, sí, es ese. Pero también podría ser una depresión psicótica. Psicótica no, porque esta mujer pudo hacer una Pero relación... una depresión. Perdón. Una depresión que hizo un brote psicótico dentro de la depresión. Se puede pensar justamente, o tal vez una melancolización en ese sentido, ¿no? Pero me parece que lo central, en lo que por lo menos estamos apuntando desde el psicoanálisis, es poderlo pensar como un diagnóstico de estructura, diagnóstico estructural, ¿no? Entonces, en ese sentido, claramente aparece que lo que ella, al poder dar cuenta de cada una de esas referencias, ¿no? Como significantes, porque si esto significa otra cosa, entonces ya no hay certeza ni valor unívoco, que es lo que sí tiene el signo. El signo no remite a otra cosa, es eso. ¿Se entiende? Sí. Perdón,
¿Se escucha? Sí. Tal vez tiene que ver con un desarrollo que no está en la línea de lo que vamos a desarrollar ahora, pero me pregunto qué valor tiene el caño de escape, digamos, y la montaña de basura, cómo materializa, digamos, como que en la cadena ella utiliza una cuestión en un aspecto simbólico, porque ella puede hacer, digamos, este relato o este sentido, darle este sentido, pero a la vez, digamos, es como que literaliza o materializa eso que no puede hacer cadena o no sé qué, digamos, si bien ella lo ubica, no puede, supongo que hacer una cadena significante o no sé cómo se obstruye, digamos. Exactamente, por eso algo Más en el orden del anudamiento está en falla allí. Ahora, no lo literaliza, porque literalizar sería que eso es eso y no es otra cosa. Cuando remite a otro significante, es significante. Lo estoy diciendo en ese sentido. Porque un significante no vale por sí mismo. No hay ningún significante que vale por sí mismo. Por eso, cuando Lacan dice, el inconsciente es la mansión de los significantes, ¿no? Por eso está vacío, dice. Y dije, pero, ¿están todos los significantes o está vacío? Es que están vacíos en tanto el significante no significa nada por sí mismo. Significa en la relación con otro significante. ¿Se entiende ahí? Sí. Sí, simplemente la dificultad de anudamiento, bueno, ahí, digamos, cuesta por ahí, cualquiera podría decir, no, tiene una estructura psicótica, porque, ¿Sí? quiero decir, no cualquiera, pero por ahí fácilmente en el diagnóstico diferencial, digamos, se puede... Pero claro, porque si nos quedamos en lo fenomenológico, y es muy probable que esta mujer pudo haber sido diagnosticado como una psicosis y tratada como una psicosis en el resto de su vida, si nos quedamos solamente con lo fenomenológico. Por eso, insisto, que el diagnóstico que nosotros hacemos no es en los fenómenos que se presentan, no es lo fenomenológico, es en la lectura del sujeto en la cadena de significantes. El sujeto al cual nos abocamos nosotros es ese, el de la cadena de significante, no es la persona. La persona no es el sujeto. El sujeto se lee. El sujeto se lee en la cadena de significantes. Ahora, en ese caso que contaste, Carlos, Sí. cuando vos decís que ella se sentía una basura en la casa, ¿no? Y que ella aparece en el tacho del contenedor de basura, ¿es una intervención tuya o ella lo asocia? Igual que el escape. Yo me quería escapar de casa y tengo un escape en la mano. ¿Eso lo asocia a ella o vos haces algo para que ella pueda asociar eso y eso lo Claro, asocia? claro, sí. Cuando ella dice, le digo, por ejemplo, ¿no? Lo del caño de escape lo llegó ella sola, digamos. Pero la primera, que fue en relación a la cuestión de la basura, ¿no? Le digo, bueno, usted se sentía una basura, ¿no? Y la encontraron en tal lugar. Y ella pesca, digamos eso, dice, usted me quiere decir que como yo me sentía una basura, me fui al basurero, ¿no? Digo, hay algo que ella puede anudar en ese sentido, Claro. obviamente. Pero es una intervención como con cualquier neurótico, podríamos decir. Claro. Capaz ella te pregunta, ¿y usted quiere decir, no? Y bueno, pero siempre hay una suposición de saber en ese sentido. Claro. Y eso también es... Pero allí es Pero no hay algún indicador en el hecho de que pueda asociar de esa manera. ¿Cómo? Si hay pero no hay un indicador dado que pueda asociar de esa forma. ¿A qué te referís, Roxana, como un indicador? Y porque de alguna manera ella puede asociar, hay un despliegue, ahí hay un movimiento, puede ser tal cosa. Yo no soy basura, no soy la basura, ¿no? Sino usted me está queriendo decir que yo me fui al basurero porque me siento una basura. Todo ese despliegue me parece que la corre absolutamente de un posible lugar de absoluto. Claro. La localiza y allí es donde pueda hacer un significante para otro significante.
Exactamente, y la localiza, pero además Porque la localiza ubicando el síntoma como lo que es en la familia. una metáfora. Exacto, Ujú. la Una metáfora. de lo que estaba viviendo. Y eso es lo que le da valor al significante. El significante es justamente una metáfora, ¿no? Por eso Lacan dice que el inconsciente es poeta, porque de Claro. alguna manera genera una metáfora que representa al sujeto. Porque me parece que la pregunta que te hace justamente muestra que no tiene certeza la mina. Usted me está diciendo, ¿no? Claro. Porque por ahí Claro. en pacientes psicóticos a veces uno interviene y la respuesta es una certeza. Usted me está diciendo que soy una basura, ¿no? Y Por cuesta mucho ejemplo, correrse de ahí. por el lado de la persecución, digamos, ¿no? Claro. Claro, pero Acá te pregunta y asocia, claro. O ya con el ese es el hecho mejor de de no los casos. tener Si no, certeza, sí, si no, simplemente pone cara de extrañeza, ¿no? ¿De qué me estás diciendo? ¿No? claro. Es esto, o no hay otra cosa, ¿no? Por eso digo, en definitiva, en ese sentido, digo, el diagnóstico, y es lo que viene trabajando Lacan, desde ya el año pasado habíamos empezado con el seminario 1, que insistía con los conceptos. Fíjense que utiliza la palabra concepto hasta el hartazgo en cada una de las clases, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente el concepto se relaciona desde dónde se lee al sujeto y qué es una estructura subjetiva. ¿Mm? Una estructura subjetiva está en relación a determinados parámetros. En la psicología del yo, esto los otros días lo estábamos hablando, en los diagnósticos o en las historias clínicas que aparecían en la psicología del yo, aparece una serie de, es un paciente neurótico con núcleos psicóticos y es como una melange de un montón de cosas donde la prevalencia de uno del otro cuantitativamente nos daba más o menos un lugar de donde podía estar un paciente. Lacan dice otra cosa. No, esto es estructura en el sentido de que o es una estructura o es otra estructura. En este momento, estamos hablando en este momento. Más adelante va a poder relativizar la cuestión de la estructura, pero en este momento nos tenemos que abocar a cómo lo está viendo en ese punto. Bien, bueno, para terminar ahí con el punteo inicial, había hablado también de la intuición delirante, ¿no? Que es un fenómeno pleno que para el sujeto tiene un carácter inundante que lo colma, ¿no? Ahí aparece justamente la palabra plena, ¿no? Donde no significa más que eso, está todo concentrado allí. Contrariamente a la intuición delirante está el estribillo. ¿Recuerdan que era esa palabra que no remite a nada y que es una palabra absolutamente vacía, pero que la repite el sujeto, ¿no? Machaconamente, estereotipadamente? Digamos, ambas, tanto la intuición delirante como el estribillo, son una especie de plomada en la red del discurso del sujeto. ¿Se acuerda que hablábamos de eso? Donde toda la cadena significante confluye allí. Habla, Belén, si... No, que como todas estas veces no podía, no sé por qué página van. Estoy haciendo un punteo. No estoy... Ahora arrancamos. Habíamos llegado hasta a las páginas 53. ¿Sí? Bien. Arranco. Dice, precisamente por ello es el lenguaje que puede engañarnos en un primer abordaje del sujeto, incluso a veces hasta en el más delirante, nos lleva a superar esa noción y a formular el término de discurso. Porque estos enfermos, no hay duda, hablan nuestro mismo lenguaje. O sea, en la psicosis están atravesados por el lenguaje. No es que no están atravesados por el lenguaje, están atravesados por el lenguaje. Si no hubiese ese elemento, nada sabríamos acerca de ello. La economía del discurso, la relación de significación a significación, la relación de su discurso con el ordenamiento común del discurso,
es, por lo tanto, lo que permite distinguir que se trata de un delirio. Es lo que estábamos hablando recién, cuando hablábamos, ¿no? Acá está diciendo de significación a significación, no está diciendo de significante a significante. ¿Mm? Intenté en otra época esbozar el análisis del discurso del psicótico en un artículo publicado en los Anales Médicos Psicológicos hacia los años 30. Se trataba de un caso de esquizofasia, es un lenguaje desorganizado, digamos, ¿no? La esquizofasia, donde puede hacer notar en todos los niveles del discurso, semantema, tanto como taxema, la estructura de lo que se llama quizá, no sin razón, pero no sabiendo sin duda el alcance de este término, la desintegración esquizofrénica, que es lo que más nos interesa. De todos modos, en ese sentido, ubiqué algunos elementos como para saber de qué está hablando cuando dice semantema, taxema, ¿no? Para aquellos que quieran profundizarlo un poco más, pueden ir al curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure, que es muy interesante, dicho sea de paso. El lexema en la lingüística es la raíz o la unidad mínima de una palabra. Es su raíz. Ubican como, por ejemplo, hay un ejemplo que yo simplemente se los transmito a ustedes y lo leí de otro lugar, como en intocable la raíz es toc. El sema son los rasgos distintivos y mínimos de significados. Por ejemplo, el sema de un sillón serían muebles para sentarse, con apoyabrazos, con respaldo. Es la descripción, digamos, de eso. El semantema es el conjunto de semas, ¿sí? Que hacen que un semema, o sea, una palabra, en este caso sería, sea distinto a otros en un campo semántico. Utilizo el mismo ejemplo que leí en ese lugar, silla y sillón, ¿no? Donde pueden haber semas en común, pero hay otros que lo distinguen del otro, ¿no? Y taxema, que es lo que nombra aquí, define un término léxico de acuerdo a su connotación. Por ejemplo, corre y corre con signos de admiración, ¿no? Es lo mismo decir, el agua corre por tal lugar, dice, corre que está por venir una avalancha, por ejemplo, ¿no? Tiene un valor distinto, ¿no? Y simplemente para ubicarnos de qué está hablando, ¿no? Regina, cuando quieres hablar, hablas, no levantes la mano. Ah, bueno, entonces lo voy a bajar. La cuestión que yo también hice la tarea de buscar esos significados del semantema, encontré otras definiciones que dice como más, más simples, ¿no? Bien. Dice semantema, significado de los signos. Designan nociones o categorías relativas a la realidad. Dice el morfema, categorías de pensamiento expresadas en marcas gramaticales. Taxema, unidad formal más pequeña que contribuye a la estructura gramatical de una frase, como Bien. lo que tú estabas diciendo, corre. Sí, sí. Ahí cuando dice el signo, en la primera, nosotros Ajá. podemos leerlo como significante. Ajá, significado de los Digo, signos. para nuestra, la lengua, todo junto, digamos. Ajá. ¿No? Bien. De todos modos, lo que interesa es que en esto, al final, que dice, lo que se llama, quizá no sin razón, pero no sabiendo sin duda el alcance de este término, la desintegración esquizofrénica. ¿Qué les parece que está desintegrado en la esquizofrenia? Yo diría en la psicosis, más abiertamente. ¿Qué les parece? Tómense tiempo.
¿no? Digo, de lo que veníamos hablando es, Gloria, ¿ibas a decir algo? No, iba a decir del sujeto, pero El sujeto es un efecto. claro. Es un efecto de algo. Y está bien, porque vamos bien rumbeados por ahí, porque es un efecto de la cadena de significantes. Y lo que está justamente allí desintegrado es la cadena de significantes en determinados puntos, por lo menos, ¿no? En ese sentido. ¿Se acuerdan que habíamos hecho esa red de significantes y cómo aparecía un agujero porque hay un significante en falta, que es lo que llamamos el significante nombre del Padre, que es el que ordena, organiza la cadena de significantes, que permiten que justamente el significante nombre del Padre, el significante del nombre del Padre sobre el deseo materno es el que permite que haya metáfora paterna. En metáfora paterna lo más importante es lo de metáfora, que es la metáfora lo que le permitió a esta paciente que estábamos hablando pensar que el caño de escape era porque se quería escapar. Porque hay una metáfora. El síntoma se vale de eso para poner en juego una metáfora del sujeto. Por eso en ese caso de esa señora no estaríamos hablando de una psicosis. Exactamente, claro. Entonces, ¿qué es lo que está desintegrado? Pues el hecho. La cadena de significantes. Hay un desgarramiento, hay un agujero en la cadena de significantes. Y por eso pasa el acto. En la cadena de significantes hay algo que queda sin ser significado por el sujeto. Falta un significante que pueda decir. Cuando nosotros hablamos, yo digo vaso, yo veo esto y digo vaso, digo esto y digo lapicera, esto que es un señalador, es porque hay un significante que me está significando esto, que representa a esto. Eso, lo que permite eso, es que exista el significante nombre del Padre que de alguna manera permite ese proceso de metaforización. La metaforización es una representación simbólica, es una representación simbólica. Las palabras también son representaciones simbólicas, representan algo, no es la cosa en sí, es una representación de esa cosa. Entonces, nuestro mundo es un mundo de representaciones simbólicas, es un mundo de significantes. Si falta uno de esos significantes, va a aparecer un agujero. Y es lo que nosotros, digamos, estamos señalándolo como lo que aparece en el primer momento de el desencadenamiento psicótico, que es la sensación de fin de mundo, donde no hay dónde asirse para el sujeto. No hay significante que pueda significar algo. Y que aparece como un primer momento de mutismo y que luego, si todo va bien, puede permitir un despliegue del delirio que restablece la cadena de significante porque puede decir algo de eso. ¿Qué es lo que dice? Algo delirante, pero restablece la cadena significante. Como el ejemplo que pusiste con la paciente. No, porque en ese caso no hay un desgarramiento, no hay un agujero en la cadena significante, sino que lo que se hace, lo que puede suceder allí es que puede restablecer esa asociación que por su estructura está en condiciones de poder hacerlo, porque es una neurótica. Una psicótica no puede hacer eso. Ya. Sigo. Les hablé del lenguaje. Al respecto deben palpar, al pasar la insuficiencia, la mala intención que traduce la fórmula de esos analistas que dicen hay que hablarle al paciente en su lenguaje, ¿no? Quienes dicen cosas tales deben ser perdonados, lo dice con ironía, como todos los que no saben lo que dicen. Evocar de modo tan somero lo que está en juego es signo de un retorno precipitado, de un arrepentimiento.
se cumple, se pone uno rápidamente en regla, con la salvedad de que tan solo revela su condescendencia y a qué distancia se mantiene el objeto del que se trata, a saber, el paciente. Está diciendo un montón de cosas, ¿sí? Que eso, ¿no? De hablarles al paciente su lenguaje, ¿no? Que hasta podría, en algún punto, hasta sonar como lacaniano, porque, ¿no? Pero lo que él, Lacan dice que en realidad esto es un signo de condescendencia con el otro, al que es, a que se lo mantiene como objeto, ¿no? Objeto de estudio, podríamos decir, ¿no? Pero, en definitiva, como objeto. ¿Por qué digo como objeto? Justamente a lo que no está apuntando allí es a lo que intentamos apuntar, que es al sujeto. A ver, ahí aparece, el sujeto. Bien. Ya que también él está ahí, pues, hablemos su lenguaje, el de los simples y los idiotas, marcar esta distancia, hacer del lenguaje un puro y simple instrumento, de esto está haciendo la crítica, de que el lenguaje ahí es un instrumento. Dice, hacer del lenguaje un puro y simple instrumento, un modo de hacerse comprender por quienes nada comprenden, es eludir completamente lo que está en juego, la realidad de la palabra. Parémonos aquí, en esto. Vuelvo a leerlo. Marcar esta distancia, ¿no? Esta distancia donde se lo escucha al otro como objeto, podríamos decir como objeto a ser reparado, ¿no? Marcar esta distancia, hacer del lenguaje un puro y simple instrumento, un modo de hacerse comprender por quienes nada comprenden, es eludir completamente lo que está en juego, la realidad de la palabra. ¿Qué les parece a ustedes? Está diciendo un montón de cosas. Sí, a mí se me arma ahí alguna cosa, porque él habla de la palabra y del lenguaje. Sí. Y me parece que no es lo mismo. A ver, ¿cómo podría explicarlo? Por otro lado, cuando dice un modo de hacerse comprender por quienes nada comprenden. ¿De quién está hablando ahí? Eso es lo que no entendí. No sé si está hablando del analista o del Vayamos al comienzo de donde dice. Les hablé del lenguaje. Al respecto deben palpar al pasar la insuficiencia, la mala intención que traduce la fórmula de esos analistas que dicen hay que hablar a los pacientes, Sí. ¿no? Está hablando, obviamente, nuevamente, del psicoanálisis instituido en ese momento. Sí. Está tirándole permanentemente a la psicología del yo. Tal ¿no? cual, sí. Y en ese sentido dice que el lenguaje, esta distancia, hacer del lenguaje un puro y simple instrumento, ¿no? Un puro y simple instrumento. Y Lacan lo que está intentando poner en juego permanentemente, que el lenguaje no es un instrumento con el cual yo me comunico con ustedes. El lenguaje nos constituye. Claro. Es un concepto absolutamente distinto. Nosotros somos en función del lenguaje, si no, no habría sujeto como tal. Claro. Entonces, por eso hace hincapié en los fenómenos del lenguaje y toma cuestiones en relación a la lingüística. Porque si eso nos constituye como sujeto, si nosotros somos sujetos por el lenguaje, entonces no es simplemente un instrumento, ¿no? De comunicación, es otra cosa. Aparte es tan grave como, sería tan grave como no legitimar al sujeto que está emergiendo en ese lenguaje. Exactamente, o sea, es eso, Ana. Sí. De hecho, el tema del objeto, pensaba recién, qué delicado el hecho de tomar como objeto de estudio al paciente, al menos en la instancia de la terapia, digamos, porque, bueno, se corre un riesgo, me parece, bastante grave
nada, actuar como un psicópata, digamos. O sea, básicamente. Dice, un simple instrumento, un modo de hacerse comprender, como si fuese eso el lenguaje, un modo de hacerse comprender. Eso lo hacen las abejas. Las Claro, abejas tienen un lenguaje, pero no son sujetos, es verdad. porque ese lenguaje es un lenguaje de signos. Sí. Remiten, tienen un montón de signos. Es muy interesante el mundo de las abejas. Pero del lenguaje que estamos hablando nosotros, tiene otro valor. Claro. Es un valor metafórico. Tiene el valor, justamente porque es metafórico, de crear significados. Y dice, hacer del lenguaje un puro y simple instrumento, un modo de hacerse comprender por quienes nada comprenden, Claro. es completamente lo que está en juego, ¿no? Lo que nada comprende. Y esto es importantísimo, porque ya en clases anteriores él estaba hablando de que cuando uno comprende, cree que comprende, está Claro. comprendiendo en función de los propios significantes de uno, no de los significantes del otro. Uno no tiene que comprender, uno tiene que leer los significantes. ¿Mm? Leer significantes. Si vos comprendés, estás cerrando la posibilidad de que emerja una significación distinta para ese sujeto. Claro, se la estás dando vos de alguna manera. Exactamente. En la Si próxima uno clase... comprende, hola, buenas noches. Sí, dale, Si uno dale. comprende demasiado rápido, ayer escuchaba a un hombre que hace poquito lo estoy escuchando, pero viene muy angustiado porque no puede correrse laboralmente, de ninguna manera de su padre, una figura que él lo presenta como muy autoritario, como cabeza de familia, cabeza de toda la cuestión económica de la familia, son muchos hermanos, entonces como una figura muy fuerte, y donde lo que él comienza a hablar parece que él quedara ahí apichonado, digamos, sin poder decir al padre. Incluso que vino en algún momento, pensaba en esto del espejo, que hablabas al comienzo, donde uno también muchas veces como analista es convocado, está tentado a responder desde el espejo, porque uno también, digamos, es sujeto. Este paciente vino hace un par de años, nunca pagó esa primera entrevista, mandé un par de mensajes, nunca más, bueno, y ahora retorna, sin retomar que allá había estado, como si yo fuera una persona, en la mitad de la entrevista, casi, lo escuché, venía muy angustiado por esto, porque quiere dar un paso para poder separarse de su papá en lo que tiene que ver con el trabajo, y diciendo, bueno, negativa, este padre, ¿no? Que no puedo, siempre nos pisa la cabeza, nunca permite crecer, y dice, yo me deprimo, me cierro, y mi papá me sigue pagando el sueldo, a la hermana también, digamos, es como un modus operandi, y dice, aunque yo no vaya a trabajar, ¿no? Entonces le digo, bueno, algo de eso parece que pasa acá. Tu papá paga para que vos no hables. Bueno, algo de eso pasó acá, me dejaste pagando a mí también. ¿No? Claro. Bueno, yo lo tomé, por supuesto que no le nada de aquella vez pero sí lo traje algo para poder que eso ingrese en transferencia para que él lo pueda trabajar. Sí, ay, perdón, no sé qué, lo tomó. Hablando de su padre, se encuentra con su madre. No había estado, mi papá nunca estuvo, se angustia mucho, parece que la que no había estado, digamos, primero, o tampoco, había sido su madre. Se angustió, vuelve a la tercera entrevista, aliviado, dice, ay, el otro día me fui tan mal, se recontra angustió, dice, no me había acordado yo de todo esto, dice, y siempre yo había estado quejándome de mi papá, de que yo no estuve, de que... ¿Cómo vos no estuviste? Él venía diciendo que el que no había estado era el padre. En realidad, el que no puede dejarlo al padre es él. Es él. Y abrió algo parezco un nene de 12 años, y ahí nomás se abrió otra cosa totalmente diferente con ese fallido, que efectivamente el equívoco y es lo que permite poder pensar al sujeto, ¿no?
por dónde anda, no sé, por dónde andará, digamos, recién está viendo 3 entrevistas, pero cómo ahí uno puede pensar, sí, no, esta persona viene diciendo que el que no estuvo fue el papá, que, digamos, eso en la psicosis no tiene posibilidad. Si hay algún equívoco, no tiene valor de fallido, ni de equívoco, ni hay posibilidad de asociar nada, digamos. No hay sustitución, pensaba en esto de la palabra, ¿no? Y de la posibilidad de la metáfora. No hay sustitución. Claro. No hay posibilidad de abrir ahí. Pensaba en tu paciente del escape, si, aunque vos le hubieras intentado, digamos, hacer algún tipo de indagación, ¿qué se te ocurre con esto de el escape? También rápidamente puede decir, ¿a qué me estás diciendo? Que soy una basura. Rápidamente puede hacer una interpretación que la perjudica, digamos, ¿no? Hay una certeza ahí, no hay lugar al malentendido, digo, al equívoco, como si lo puede haber con, no sé, con una neurosis, donde incluso algún acto que pueda hacernos pisar el palito también puede malentenderse y ponerse a trabajar en términos de significante, ¿no? Sí. Y bueno, esto del malentendido, ¿no? Es propio del lenguaje, justamente, ¿no? Es lo que, cuando yo estoy hablando, sé más o menos lo que estoy diciendo, digo más o menos porque yo soy hablado también cuando estoy hablando. Pero lo que no puedo saber es qué es lo que ustedes están escuchando, o desde dónde lo escuchan, o con qué lo asocian, o con qué lo relacionan, o a qué cosa les despierta lo que yo les estoy transmitiendo, ¿no? Entonces el malentendido es propio justamente de las características constitutivas del lenguaje. Bien. Seguimos. Abandono un momento a los analistas. ¿Alrededor de qué gira la discusión psiquiátrica del delirio? Llámese fenomenología, psicogénesis u organogénesis. ¿Qué significan, por ejemplo, los análisis extremadamente penetrantes de un Clérambault? Algunos piensan que la cuestión es saber si el delirio es o no un fenómeno orgánico, lo cual sería, según parece, sensible en la fenomenología misma. Perfecto, pero examinemos el asunto más detenidamente. Y dice, el enfermo habla. Si no distinguimos el lenguaje y la palabra, es cierto, habla. Pero habla como la muñeca perfeccionada que abre y cierra los ojos, absorbe líquidos, etc. Bueno, juguetes de esa época, ¿no? No los pibes juegan con otra cosa. Cuando un Clérambault analiza los fenómenos elementales, busca su rúbrica en la estructura mecánica serpiginosa, ¿no? O sea, irregular. Y Dios sabe qué otros neologismos. ¿Qué está diciendo? Cuando dice, si no distinguimos el lenguaje y la palabra, es cierto, habla, pero habla como la muñeca perfeccionada que abre. ¿Por qué dice eso? Porque habla en automático, como lo que siempre dice. Habla en automático y además, supongamos estas muñecas que hablan, ¿no? Y dicen algo, no remiten a otra cosa. Es eso. Es eso, Y claro. solo eso. ¿Mm? Ahí no hay lenguaje. Hay palabras. Hay palabra, ahí claro, hace la diferencia, palabra y lenguaje. Uh-huh. Se supone que esto es obvio y de allí parte la demostración. Se dice, el carácter automático de lo que se produce es demostrable por la fenomenología misma, y esto prueba que el trastorno no es psicogenético. Pero el fenómeno, dice, es definido como automático en función de una referencia en sí misma psicogenética. Y se supone que hay un sujeto que comprende de por sí y que se mira. ¿Cómo serían si no captados los demás fenómenos como ajenos? Dice. Observen que este no es el problema clásico que detuvo a toda la filosofía después de Leibniz. Es decir, al menos a partir del momento en que se enfatizó la conciencia como fundamento de la certeza, el pensamiento, para ser pensamiento, debe obligatoriamente pensarse pensante.
¿Debe todo pensamiento obligatoriamente percatarse de que está pensando lo que piensa? Es un juego en espejo también aquí, ¿no? Claro. Es casi borgiano esto, ¿no? Donde un hombre en una torre sueña que está soñando un hombre que está atrapado en una torre, que a su vez está soñando que está... Digo, es infinito eso. Tan lejos de ser simple, está esto que abre de inmediato un juego de espejos sin fin. Si está en la naturaleza del pensamiento pensarse pensante, habrá un tercer pensamiento que se pensará pensamiento pensante y así sucesivamente, ¿no? Este problemita, nunca resuelto, basta por sí solo para demostrar la insuficiencia del fundamento del sujeto en el fenómeno del pensamiento como transparente a sí mismo. ¿Mm? ¿Qué está diciendo? Esta cuestión de que un sujeto es transparente a sí mismo en relación al pensamiento, ¿no? Que transmite eso, vamos a pensar en el sujeto cartesiano, ¿no? Digo, eso es insuficiente, porque no está poniendo en juego lo que está hablando con anterioridad, que es cuál es el fenómeno del lenguaje, qué implica. A partir del momento en que admitimos que el sujeto tiene conocimiento en cuanto tal del fenómeno parasitario, vale decir, como subjetivamente inmotivado, como inscripto en la estructura del aparato, en la perturbación de las supuestas vías neurológicas de facilitación, no podemos escapar a la noción de que el sujeto tiene una endoscopía de lo que sucede realmente en sus aparatos, ¿no? Que pesca, que es lo que le está pasando. Es una necesidad que se impone a toda teoría que hace de fenómenos intraorgánicos el centro de lo que sucede en el sujeto. Freud aborda las cosas más sutilmente que otros autores, pero igualmente se ve forzado a admitir que el sujeto está en algún lado, en un punto privilegiado donde una endoscopía de lo que pasa en su interior le está permitida. Más adelante se aclara un poco más, digo. La noción no sorprende a nadie cuando se trata de las endoscopías más o menos delirantes que tiene el sujeto acerca de lo que pasa en el interior de su estómago o de sus pulmones, pero es más delicada a partir del momento en que se trata de fenómenos intracerebrales, dice Lacan. Los autores, por lo general, sin percatarse de ello, se ven obligados a admitir que el sujeto tiene cierta endoscopía de lo que pasa dentro del sistema de sus fibras nerviosas. Sea un sujeto que es objeto de un eco de un pensamiento, por ejemplo en la psicosis, ¿no? Admitimos con Clérambault que se debe a una derivación producida por una alteración cronoáxica, donde el tiempo y la intensidad de un estímulo para excitar una célula, es eso. No se enreden mucho con esto. Acá está, antes estaba enfocando en la psicología del yo. Acá está enfocando en la psiquiatría y fundamentalmente en los organicistas. Claro. Uno de los dos mensajes intracerebrales, de los dos telegramas, podríamos decir, está frenado y llega con retraso respecto al otro, por lo tanto, haciéndole eco. Eso es lo que dice la psiquiatría, ¿no? Para que se entiende, ¿no? Los pacientes que hablan y dicen, tengo un eco de mi palabra, pacientes psicóticos, ¿no? Sí. Hablo y es como un eco. Para que este retraso sea registrado es necesario que haya un punto privilegiado donde esa localización puede hacerse, donde el sujeto anota la discordancia eventual entre ambos sistemas, de lo que llega primero y lo que llega segundo. Alguien tiene que registrar eso, está diciendo. Cualquiera sea el modo en que se construya la teoría organogenética o automática, esta no escapa a la consecuencia de que existe ese punto privilegiado. En suma, se es más psicogenetista que nunca. Está discutiendo ahí con de Clérambault, que era su maestro de psiquiatría. Está cuestionando. ¿Cuál es ese punto privilegiado si no es el alma? ¿No? ¿Desde dónde se percibe si no es desde el alma? Dice. Con la salvedad de que se es todavía más idólatra que quienes
quienes le otorgan la más grosera realidad situándola en una fibra, en un sistema, en lo que el mismo presidente Schreber designaba como la fibra única vinculada a la personalidad, ¿no? Como algo orgánico, que está en algo orgánico. Habitualmente se lo llama función de síntesis, siendo lo propio de una síntesis el tener en algún lado su punto de convergencia. Aunque ideal, ese punto existe. Entonces, aunque nos hagamos los organogenetistas o psicogenetistas, estaremos obligados a suponer siempre en algún lado una entidad unificante, ¿no? Alguien que unifica el criterio, podemos decir. ¿Basta ella acaso para explicar el nivel de los fenómenos de la psicosis? La esterilidad de ese género de hipótesis es deslumbrante. Lo que está diciendo es, lo voy a poner en otros términos que por ahí se entiende mejor. Él está apuntando a la cuestión del sujeto dividido. ¿Se acuerdan que habíamos puesto sujeto con una barra en el medio? Sí. ¿No? Es un sujeto dividido. ¿Y está dividido por qué? Por el lenguaje. Por Lo el que lenguaje. dice un sujeto. Si estábamos diciendo que un sujeto está representado entre un significante y otro, o lo decimos al revés, un significante es lo que representa un sujeto para otro significante, ¿no? Está dividido en ese sentido. Entonces, esta cuestión de pensarlo no como sujeto dividido, sino como individuo indivisible, ¿no? Hace la dificultad de lectura que tienen los psiquiatras. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Porque está apuntando, se está deslizando nuevamente a lo mismo, porque si estamos hablando de sujeto dividido y dividido por el lenguaje, estamos otra vez en la cuestión del lenguaje. Le dice, che, no es el fenómeno, no son ni los nervios, ni que determinado parte del cerebro funciona de una u otra manera, no es eso, no es por ahí, no, es el lenguaje, es el lenguaje. Hace muchos años, en la primera elección que llevó a la presidencia a Clinton, él dice que estaba con un grupo de asesores para ver cómo abordaba la campaña electoral, hasta que tuvo una revelación, porque decían, bueno, tenemos que apuntar a la defensa nacional, tenemos que apuntar a cómo vamos a hacer con el petróleo, tenemos que apuntar a la educación y a la escuela pública, y no cerraba, hasta que él dice, es la economía, estúpido, es por ahí, tenemos que avanzar por el lado de la economía. Bueno, Lacan nos está diciendo permanentemente, es el lenguaje, estúpido, es por ahí, es por ahí. De distintas formas se está diciendo lo mismo. No lo mismo que Clinton. Digo, si el psicoanálisis reveló algo significativo, esclarecedor, iluminante, fecundo, abundante, dinámico, lo hizo trastocando las minúsculas construcciones psiquiátricas desarrolladas durante decenios con ayuda de estas nociones puramente funcionales, cuyo pivote esencial estaba constituido forzosamente por el yo que las camuflaba a todas. El yo, nuevamente, ¿no? El yo en el centro de la cuestión. Pero ¿cómo abordar lo nuevo que aportó el psicoanálisis sin recaer en el camino trillado por un atajo diferente, multiplicando los yo, a su vez diversamente camuflados? El único modo de abordar conforme con el descubrimiento freudiano es formular la pregunta en el registro mismo en que el fenómeno aparece. Vale decir, en la palabra, de la palabra. ¿Cómo aparece un fenómeno? De la palabra. Aún si el sujeto no está diciendo nada, hay algo ahí de la palabra que aparece, en el sentido de que la palabra no está apareciendo, y de última se verá en función de por qué no aparece. Pero es la palabra donde aparece el sujeto. Lo está diciendo machaconamente, repetitivamente, ¿no? Porque efectivamente es así. No es que entró un sujeto y se sentó conmigo. Eso no es un sujeto, es una persona que se sienta, y de última, si se va a analizar, será el analizante. Ni siquiera es el analizado, porque yo no lo voy a analizar, no es un objeto a ser analizado, es el analizante, ¿no? Pero el analizante todavía no es un sujeto. Un sujeto se lee
en el discurso. Si no, no es sujeto, es otra cosa. Sigo. El registro de la palabra crea toda la riqueza de la fenomenología de la psicosis. Allí vemos todos sus aspectos, descomposiciones, refracciones. La alucinación verbal, que es fundamental en ella, es precisamente uno de los fenómenos más problemáticos de la palabra. ¿No hay forma acaso de detenerse en el fenómeno de la palabra en cuanto tal? ¿No vemos simplemente al considerarlo desprenderse una estructura primera, esencial y evidente que permite hacer distinciones que no son míticas, vale decir, que no suponen que el sujeto está en alguna parte? Si antes estaba diciendo que esta cuestión del eco es porque hay un mensaje que llega primero y otro segundo, es porque el sujeto lo ubicaría ahí, en la conjunción de esos dos terminales nerviosas que no es eso. No es eso. El sujeto está en otro lado. Por eso, fíjense lo que dice acá, que es muy importante. No vemos simplemente al considerarlo desprenderse una estructura primera, esencial y evidente. ¿Por qué dice estructura primera? La estructuración primaria. La estructuración primaria que depende Lo del lleva a lenguaje. ser, Porque cuando habla de estructura, la estructura, la fundamental, es la del lenguaje. Cuando Lacan habla de estructura, y no solamente ahora, sino a lo largo de toda, y eso lo van a tener en toda el desarrollo de la obra, es la primera estructura, la estructura del lenguaje. Es donde estamos inscriptos, donde caemos como inscriptos. Cuando un bebé está por nacer, los padres, supongamos que fuera así, los padres ya lo piensan, desde el nombre a un montón de otras cosas. Es dicho ante, o sea, el bebé ingresa a un mundo significante que ya lo antecede, lo precede y lo va formateando, para decirlo de alguna otra forma. ¿Por qué? Porque somos seres del lenguaje. Pero cuando decimos seres del lenguaje, no porque hablamos, ¿no? Insisto, hay otros tipos de lenguaje que existen en la naturaleza, pero que no implica que vayan a constituir un sujeto. Para el humano, como en algún momento más adelante, en otros seminarios va a llamar Lacan, el hablante ser. ¿Por qué no dice ser hablante? Y dice hablante ser. ¿Es un jodido que lo hace para hacerlo más complicado? No, porque en la medida, primero, es hablante, y después habrá una consecuencia de ser, que en realidad no tiene consistencia. Es la palabra lo que le da lugar al sujeto. No hay consistencia de ser. Es la palabra lo que representa al sujeto. Si no, no hay sujeto. Me acordé de una secuencia de una amiga que estaba embarazada. En realidad ella tenía un periodo un poco irregular, qué sé yo. Cuestión que era como 6 meses que no le venía. Y donde pudo decir, o sea, digo, hasta qué punto ella sabía, no sabía que estaba embarazada o qué. Cuando pudo decirlo, cuando se lo pudo decir a su familia o qué, le salió la panza. O sea, no tenía panza. Claro. Y le salió, ¿no? Apareció ahí, cuando ella pudo decirlo. Muy loco. Exactamente. Sí. Sí. Bueno, fíjate que estás trayendo una cuestión que es también buenísima, en el sentido de que la primacía de la cuestión del significante atraviesa el cuerpo. A todos nos atraviesa el cuerpo. por eso existe la psicosomática. ¿Cómo, perdón? Por eso existe la psicosomática, las personas que se enferman de la pura palabra. Exactamente, pero en la psicosomática es interesante porque hay algo, una alteración en la cadena de significante que produce el fenómeno psicosomático. No el síntoma psicosomático, el fenómeno, ¿no? Pero que también es consecuencia del lenguaje. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tiene que ver efectivamente con eso. Digo, el cuerpo nuestro está afectado por el lenguaje. Está afectado por el lenguaje.
Nacemos Ya, en un universo que es el universo del lenguaje y en él nos movemos, en él consistimos, existimos. Ujú, sí. o sea, pienso que incluso hasta apareció la muchachita, o sea, el bebé que se estaba gestando ahí, ella, digo, en sí misma, más Sí, allá sí, del sí, sí, sí. atravesamiento de su mamá, digamos, y de su vivencia corporal, ahí apareció ella. O sea, Claro, claro, claro. Sí, sí, sin duda, sin duda. Avanzo. ¿Qué es la palabra? El sujeto habla, ¿sí o no? La palabra, detengámonos un instante sobre este hecho, ¿qué distingue una palabra de un registro de lenguaje? Hablar es ante todo hablar a otros. Muy a menudo coloqué en primer plano en mi enseñanza esta característica que parece simple a primera vista, hablar a otros. Hay un fenómeno muy interesante eh, en Uruguay, cuando se dio un golpe de Estado, en la década del 70, había centros clandestinos de detención y algunos de los algunos de los detenidos quedaban dentro de unos pozos que tenían unos 6 metros, ¿no? Y el detenido quedaba solo, incomunicado, no veía a nadie por años, ¿no? No veía nada. Y eso produjo desestabilizaciones y desintegraciones en muchísimos de ellos. Salvo en algunos de ellos, que escribían cartas para sus familiares si en algún momento les llegaba, o escribían poemas. Esto se lo escuché a un poeta que relataba esa situación, y que lo salvó porque efectivamente esa dimensión del otro es la que hace que uno hable en función de otro. Cuando estamos hablando, aunque están solos, cuando están diciendo, eso está dirigido a algo o a alguien. Digo alguien, algo como estructura abstracta, ¿no? El otro, el gran otro, no es solamente mamá, papá, es la cultura, es una institución o qué sé yo. Bien, sigo. Es hablar a otros, decía. Entonces, muy a menudo coloqué en primer plano en mi enseñanza esta característica que parece simple a primera vista, hablar a otros. Desde hace algún tiempo ocupa el primer plano de las preocupaciones de la ciencia la noción de qué es un mensaje. Acá está hablando de la teoría de la comunicación humana, no sé si de Václavic, ¿no? Los sistémicos. Para nosotros, la estructura de la palabra, lo dije cada vez que tuvimos que emplear aquí este término en su sentido propio, es que el sujeto recibe su mensaje del otro en forma invertida. La palabra plena, esencial, la palabra comprometida, está fundada en esta estructura. Tenemos de ella dos formas ejemplares. Antes de pasar, ¿se entiende esto de recibe el mensaje del otro en forma invertida? No mucho. El sujeto recibe su mensaje del otro en forma invertida. Él va a utilizar un ejemplo acá. Nos adelantamos un poco y después lo desarrollamos. Si alguien dice, si alguien me dice, tú eres mi pareja, es que la otra persona se está ubicando como pareja mía. Está diciendo no solamente mi ubicación, sino la ubicación de la otra persona, ¿no? Si alguien dice, yo soy tu jefe, ¿no? Te ubica a vos en el lugar del subordinado y él en función de eso. Y es una estructura, ¿eh? Es una estructura que se arma en el andamiaje discursivo. Acá vienen los ejemplos. La primera es fides, dice, ¿no? La fidelidad de la palabra. La palabra que se da, el tú eres mi mujer, esto que decíamos antes, o el tú eres mi amo, que quiere decir
tú eres lo que aún está en mi palabra. Porque ¿qué es lo que define que eres una cosa u otra? Es lo que está ahí representado en la palabra. No hay una esencia. No hay una esencia. De hecho, en esto de tú eres mi amo, los esclavos se pueden rebelar y puede pasar al otro lado del mostrador, digamos. Ser el amo y el que era el amo ser el esclavo. En la antigüedad de eso se sabía mucho. Bueno, en la antigüedad ya ahora también. Entonces, tú eres lo que aún está en mi palabra, y esto solo puedo afirmarlo tomando la palabra en tu lugar. Esto viene de ti para encontrar allí la certeza de lo que comprometo. Esta palabra es una palabra que te compromete a ti. La unidad de la palabra, en tanto que fundante de la posición de ambos sujetos, es ahí manifiesta, ¿no? Está ubicando una posición en una estructura de lenguaje, ¿no? Si no les resulta evidente, la contraprueba, como siempre, lo es mucho más. Y dice, el signo en el que se reconoce la relación del sujeto a sujeto y que la diferencia de la relación del sujeto al objeto es el fingimiento revés de la fides. Están en presencia de un sujeto en la medida en que lo que dice y hace puede suponerse haber sido dicho y hecho para engañarlos, con toda la dialéctica que esto entraña, incluyendo en ella el que diga la verdad para que crean lo contrario. Y aquí hace referencia a el cuento ese que relata Freud, el cuento judío, ¿no? Donde dice que se encuentran dos personajes en una estación de tren, no sé, Abraham y Jacobo, ¿no? Y uno le dice, ¿a dónde vas? Y el otro le dice, voy a Cracovia. Entonces el que preguntó inicialmente dice, ¿por qué me dices que vas a Cracovia? Me lo dices para hacerme creer que vas a otro lado, pero en realidad vas a Cracovia. Así es como termina la frase, ¿no? Digo, esto es lo que implica el lenguaje humano. Está la posibilidad, efectivamente, de que eso pueda significar otra cosa. No sucede con los lenguajes animales, donde significa eso y nada más que eso. Lo que el sujeto me dice está siempre en una relación fundamental con un engaño posible, donde me envía o recibo el mensaje en forma invertida. Ven, pues, la estructura bajo sus dos fases, las palabras fundantes y las palabras mentirosas, engañosas en cuanto tales. Y dice, hemos generalizado la noción de comunicación. Estamos casi a punto, al menos en el momento en que estamos, de rehacer toda la teoría de lo que ocurre en los seres vivientes en función de la comunicación. Esto lo escribió en 1956. Digo, para que tomen en cuenta, dice, lean aunque sea un poco a Norbert Wiener, esto lleva excesivamente lejos. Wiener es un matemático que trabajó sobre la creación de los ordenadores, de las computadoras y de la inteligencia artificial. Entonces dice, estamos en este momento de la función de la comunicación. Digo, ya en esa época. Claro, Sí, claro. desde la psicología cognitiva. O sea, después de durante la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, para descifrar códigos inicialmente. Claro. Bueno, dice, lean a Wiener, esto lleva excesivamente lejos. Entre sus numerosas paradojas, introduce, el curioso mito de la transmisión telegráfica de un hombre de París a Nueva York mediante el envío de informaciones exhaustivas sobre todo lo que constituye ese individuo. Como la transmisión de información no tiene límites, la resíntesis punto por punto, la recreación automática de toda su identidad real en un punto alejado es pensable. Es como decir, bueno, como yo hago esa transmisión, estoy diciendo la posta a posta, digamos, que el otro va a saber en qué condición me encuentro yo, que se lo estoy transmitiendo, ¿no? De esa forma. Hablando de telegrafía, ¿no? Del telégrafo.
Como la transmisión de información no tiene límites, la red síntesis, bueno, entonces ya lo dije. Cosas como estas son una curiosa trampa cazabobos ante la que todos se maravillan, espejismo subjetivo que se deshace en cuanto se hace notar que el milagro sería el mismo si telegrafiáramos a 2 centímetros de distancia. Estaríamos diciendo lo mismo. Eso hacemos ni más ni menos cuando nos desplazamos a 2 centímetros de distancia. Esta prodigiosa confusión basta para mostrar que la noción de comunicación debe ser manejada con prudencia, ¿no? Esto de que en la teoría de la comunicación hay un emisor, hay un receptor y hay un mensaje, y el mensaje del emisor llega al receptor. Bueno, Lacan va a decir, eso lo hacen las máquinas, no la persona. Por mi parte, dentro de la noción de comunicación en tanto que generalizada, especifico ¿qué es la palabra en tanto hablar al otro? Es hacer hablar al otro en cuanto tal. Escribimos, si les parece bien, ese otro con una A mayúscula, ¿no? El gran otro, podríamos decir. ¿Por qué está diciendo esto? ¿No? Y antes estaba diciendo, ¿no? Podés estar a 2 centímetros y lo que estás transmitiendo es falso. O no es falso, y el que recibe esa información lo puede asociar a otra cosa. Puede relacionar a otra cuestión. ¿Por qué una A mayúscula? Por una razón sin duda delirante, como ocurre siempre que nos vemos obligados a introducir signos suplementarios a los que el lenguaje brinda. La razón delirante es aquí lo siguiente. Tú eres mi mujer. Después de todo, ¿qué sabe uno? Tú eres mi amo. De hecho, ¿cómo estar seguro? El valor fundante de estas palabras está precisamente en que lo apuntado por el mensaje, así como lo manifiesto en el fingimiento, es que el otro está ahí en tanto que otro absoluto. Absoluto es decir que es reconocido pero no conocido. ¿No? Digo, ¿qué sería el garante de las palabras? ¿No? ¿Cuál es el garante de las palabras? Entonces, apunta ahí a una cuestión del otro, ¿no? Después lo va a cuestionar esto en el punto en el cual dice que no hay otro del otro, ¿no? O sea, no hay certeza absoluta en cuanto a lo que se transmite, porque lo que se transmite son significantes, no son signos. Pero esto lo está hablando en general, de cómo hablamos los otros, unos con otros, no está hablando del psicoanálisis ni nada. Sí, está hablando del psicoanálisis. Porque sí, el psicoanálisis, pero está hablando de lo que pasa en general. Es lo que pasa en general, pero justamente lo que pasa en general está en juego en relación al lenguaje. Al lenguaje, pero entonces aquí queda esto del otro como absoluto. Sí. Es también el poder que una persona le da a otra persona sobre sí mismo. El gran otro, en ese sentido, implica muchas cuestiones que tienen que ver con un lugar de preeminencia, efectivamente, de preeminencia y formativo del otro. Formativo, pero no en el sentido educacional, sino de generar marcas en el sujeto. El otro es, como decíamos, la función materna, es la función paterna, son las instituciones como la escuela, es la cultura. ¿O es la relación de pareja? Es que la relación de pareja está atravesada también por ese otro, que a su vez atraviesa cada uno de esos 2 sujetos que están allí. ¿Por dónde andábamos, che? En el otro absoluto. Bien, en el otro absoluto. Absoluto es decir que es reconocido pero no conocido. Asimismo, lo que constituye el fingimiento es que, a fin de cuentas, no saben si es o no un fingimiento. Esta incógnita en la alteridad del otro es lo que caracteriza esencialmente la relación de palabra en el nivel que es hablada al otro. En que cuando estamos diciendo, yo les digo a ustedes, la mesa esta es, como habíamos dicho los otros días,
es de tal madera y tiene tal dimensión y tiene tal formato y está constituida de tal forma y tiene tal ángulo. Yo les describo absolutamente todo eso, pero eso no es el objeto mesa que les estoy relatando. Es una representación de eso. Y en el lenguaje, el ser está perdido como tal. Es representacional. No hay ser como tal. No hay. Es representacional. Por eso el sujeto, el propio sujeto, no tiene consistencia. Es una representación entre significante y significante. No hay consistencia de ser. No consiste como tal. Uno puede decir, ¿cómo que no? Yo lo veo al chabón, está ahí parado, es así, asá, de tal forma. Sí, sí, pero ese no es el sujeto. El sujeto, por lo menos al que nos abocamos nosotros, es el sujeto de la cadena de significante, nuevamente. Es el que aparece cuando dicen un significante, representa un sujeto para otro significante. Basura representa, cuando puede escucharlo esta mujer, al sujeto que está en juego allí, que está atravesado por todas esas cosas que ella venía hablando. Bueno, y en la psicosis lo que más marca es el absoluto del otro, como el Scherer, o como, no sé, se me ocurre esto que está tanto en relación con el padre, ¿no? Porque al final de cuentas, Sí, toda su... un lugar absoluto donde efectivamente lo que nos aparece ahí es la falta, ¿no? La falta, porque, a ver, si nos remitimos justamente a la cuestión constitutiva, ¿en qué momento empieza a constituir algo de la individuación de ese sujeto? ¿No? Cuando un bebé, por ejemplo, se encuentra con algo de la falta de la madre, ¿no? Esto es bien freudiano. ¿No? Entonces, la madre no está colmada con ese bebé. Por lo tanto, ese bebé ya no es un objeto absoluto. La madre está interesada en el padre o en su trabajo o en alguna otra cosa, ¿no? Que le lleva su deseo hacia otro lugar donde el bebé no colma plenamente a esa madre. Cuando encuentra la falta en la madre, porque antes no, en un momento anterior no se encuentra con la falta. ¿Por qué? Porque él es un objeto pleno para una madre plena, absoluta. Cuando encuentra esa falta en la madre, con esa falta se identifica el sujeto. Con esa falta, y es donde puede encontrarse con la propia falta. Si yo no colmo a mi madre, no solamente mi madre está en falta en el sentido de que desea otra cosa, el deseo es una falta, desea otra cosa que no soy yo, y yo no soy pleno en el sentido de que ya no puedo colmar plenamente. Entonces hay una falta también en mí. Digo, esa es la falta constitutiva. En la psicosis, que es la pregunta que vos estabas haciendo allí, lo que no aparece justamente es una relación a la falta en el sentido de que haya un otro con alguna falta, sino que es un otro absoluto, que dispone plenamente del sujeto y lo dispone como objeto, que es lo que aparece en Schreber. Soy objeto de Dios, que va a ser lo que se le canta al culo conmigo. La madre, pero al fin y al cabo, entonces allí lo que falta es el nombre del padre, o sea, el padre como tal. El nombre del padre es una de las maneras de abordarlo en la cadena de significantes. Está bien, efectivamente, es por ese lado. Ahora, cuando vos estabas hablando del otro, digamos, absoluto, la constitución de ese otro absoluto se da en ese momento, justamente, donde el niño se puede encontrar con la falta del deseo de la madre puesto en otro lugar y que, de alguna manera, implica su propia falta. ¿No? Cuando esa falta no está inscripta, lo que queda allí inscripto es un otro absoluto. Por eso, en las psicosis, el otro perseguidor es un otro absoluto, no hay con qué darle. No hay con qué darle, no hay forma, digamos, porque es un todopoderoso. Por eso
en el delirio es tan propicio la idea de Dios o del diablo, ¿no? O de una institución poderosa, digamos. En sí, en la, digamos, en la neurosis o en la posibilidad de la emergencia del sujeto en la cadena y todo eso, el gran otro o el otro con mayúscula, ¿es un supuesto? O sea, no ya tal vez el supuesto saber más ubicado en un posible analista, pero es un supuesto, digamos, se constituye en función del supuesto de ese niño, de que le está faltando algo, que yo no lo colmo, o sea, es como... A ver, no, yo no estoy captando lo que me querés transmitir ahí. Claro, porque... Si hay alguna otra persona que lo capta, se mete, y estamos charlando. Como que justamente no es consistente, no es alguien en particular, no es un supuesto que permite la anudación, digamos, del lenguaje, o sea, de Es la un lugar, anudación Ana, con otro. creo que entiendo por dónde vas. Es un lugar. Es un lugar como función. Un lugar del hijo frente al deseo, o sea, en el caso de un niño, frente al deseo del padre o de la madre. Sí, en absoluto o en falta. Ese lugar del otro, efectivamente, es el que tiene previamente. ¿Por qué? Porque es el que lo nombra, es el que lo introduce en el lenguaje, es digamos, el que genera las marcas sobre él. Y hablando del cual de él se separa cuando hace y del cual el niño se separa para ser un sujeto, digamos, ¿no? En el mejor de los casos, sí. Y hablando de las marcas en la perversión. ¿Qué pasa? En la percepción, en la perversión, el otro, o sea, el perverso se localiza como el otro absoluto sobre, o sea, como el absoluto del otro, cuando, por ejemplo, en una relación de pareja, en una relación familiar, como el caso que comentaba creo que era María Belén, el caso que comentaba del papá que era el absoluto de toda la familia, ¿no? Algo así. En la perversión, ese absoluto... La perversión también es una cuestión en el orden. Sí, una cuestión en torno a... Por eso hay que pensar, digamos, la perversión como estructura. Si vos estás hablando como estructura, que es como la aborda Lacan, hay allí algo en relación a la falta. No es que, en el caso de la perversión, no es que la falta no esté inscripta, sino que está, el sujeto se desentiende de eso. Está, pero aún así, ¿no? Y en ese sentido, el sujeto perverso, en realidad, en el acto perverso, no aparece ni como un otro ni como un sujeto, aparece como un objeto para generar algo en el otro, generar angustia, por lo general. Pero bueno, eso es otro cantar ese. Bueno, gente, ya estamos en horario. Nosotros vamos a ir así, ¿no? Porque quiero ir así, con tranquilidad, no nos corre nadie, y poder tener esta ida y vuelta que estamos teniendo, porque eso es justamente de lo que se trata cuando hablamos de la construcción de conceptos. Porque la construcción de conceptos también es singular, es para cada uno de ustedes. Es para cada uno de ustedes. Si bien el concepto, obviamente estamos hablando de algo donde tiene una unidad de criterio, no significa que todos lo vamos a entender desde un mismo costado. Entonces, nos tomaremos el tiempo necesario. Vamos a dejar aquí, página 59, y ahí vamos a retomar la próxima, y después te digo en qué día es, pues no me acuerdo cuando lo tengo marcado. ¿Sí? Bueno. Que tengan buena noche. Chao, Igualmente, ustedes. Chao, nos vemos. Gracias, abrazos. Chao, gracias. Buenas noches.